la clase de hoy comenzamos con integrales indefinidas. Lo que vamos a hacer cuando integremos es encontrar una primitiva. Es decir, cuando nos encontremos con esta estructura, la integral de f de x delta x, lo primero que te vas a fijar es que esta integral no tiene límites de integración, o sea, no tiene numeritos en los bordes de la integral. Esto es una integral indefinida. ¿Y qué nos permite calcular la integral de indefinida? La función anterior a la derivada, o sea, una f de x, que se llama primitiva, cuya derivada es esta de acá. O sea que lo que vamos a estar haciendo es como encontrar la función anterior a la derivada. Esa vendría a ser la idea. Entonces, lo que tenemos que aprender es una nueva tabla, pero que es la tabla de integrales, que te va a parecer inversa a la derivada, pues lo es, para poder encontrar estas primitivas. Y la primera función con la que vamos a trabajar es la constante, ¿no? Esa que actúa como término independiente, el término que es el número que suma o resta. La integral de una constante es la constante multiplicada por x. Por ejemplo, si tenemos que hacer la integral de 3 delta x, vos lo que vas a mirar para integrar es esto de acá. Lo vas a buscar en la tabla. Como es una constante, aplicaríamos esta definición. Entonces, la integral de la constante es la constante, que en este caso es el 3, por x. Y listo. Así integramos números. Números que son términos independientes, que no están multiplicando a ninguna función. Cuando uno integra, es decir, cuando aplicamos la tabla de integrales, hay que tener muy en claro que integrar es aplicar la tabla de integrales, si no, no integramos. Cuando uno integra, siempre que tengamos integrales indefinidas, vamos a agregarle a la integral más una constante. Puede ser la c, puede ser la k, da igual qué letra uses. Pero esa constante tiene que estar. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Tengamos en cuenta que lo que estamos hallando acá es una función cuya derivada es esta. Entonces, si yo derivo, vamos a derivadas ahora, volvamos para atrás. Si yo derivo 3x, la derivada es 3. Y si derivo una constante, la derivada de una constante es 0. Y 3 más 0 termina siendo 3, es decir, esta función. Entonces, ¿por qué agrego una constante? Y porque su derivada es 0 y en la función derivada nunca va a aparecer la constante. Entonces, yo lo agrego porque puede ser que la función primitiva tenga una constante cuya derivada es 0 y acá no aparece. Entonces, cada vez que integrás le agregás al final más c. Otro ejemplo, la integral de 1/3 delta x, por ejemplo, lo mismo. 1/3 por x más c. O sea que la integral de un número es el número por x más la constante. ¿Qué pasa si tenemos x elevado a una potencia? X a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Bueno, se integra así. 1 sobre el exponente más 1 por x elevado a el exponente más 1. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de x al cuadrado delta x, donde el cuadrado es el exponente. Entonces, a la hora de integrar, haríamos 1 sobre el exponente más 1 multiplicado por x elevado a el exponente más 1. Y si resuelves te quedaría, y no nos olvidemos, perdón, más c. Y si resuelves te quedaría 1 sobre 2 más 1, que es 3, por x elevado a 2 más 1, que es 3, más la constante. Entonces, cuando integramos potencias, nos va a quedar 1 sobre un exponente más multiplicado por x elevado a un grado mayor en el exponente. Vamos con otro ejemplo. Supones que tenemos que integrar x. Integral de x. Recordemos que x, así como estoy diciendo x y nada más, está elevado a 1. Entonces, aplicando la definición de x a la n, diría que esto es 1 sobre 1 más 1 por x elevado a 1 más 1. Donde este 1 del exponente se replica acá y se replica acá. Más la constante, por supuesto. Entonces esto quedaría 1 sobre 2 por x a la 2 más c. ¿Ves la idea? A ver, hagámoslo sin este paso intermedio, hagámoslo directamente de acá hasta acá. Pero por ejemplo con la integral de x a la cuarta. ¿Cómo sería esto? 1 sobre 4 más 1, que es 5, por x elevado a 4 más 1, que es 5, más c. Entonces, cuando integramos exponentes, es 1 sobre exponente más 1 por x elevado al exponente más 1. ¿Sí? Siempre igual, no importa cuál sea el exponente. Fíjate que cuando integramos, esto es algo que no dije, pero es importante, cuando uno integra, pasa de acá a acá, la s de la integral y el diferencial x ya no se ponen más. Esos son como, lo puedes tomar como símbolos que nos permiten determinar que todavía no integré, que lo que está dentro de la integral todavía no está integrado. Cuando aplico la tabla de integrales, la s
de la integral y el delta de x ya no se ponen, ¿sí? Entonces, continuando, en la tabla tenemos la integral del seno, que es menos coseno, al revés que en derivadas. Y también tenemos la integral del coseno, que es seno positivo. Acá no hay mucho para marearse. La integral del coseno de x, directamente seno de x positivo más la constante. Y la integral del seno de x, directamente menos coseno de x más la constante. Y el diferencial y la integral, fíjate que integrando no lo ponemos. Pero eso es literalmente quitarlo de la tabla. Entonces comprenderás que lo mismo pasa para la e. E a la x queda e a la x. Y también tenemos esta que es 1 sobre x. Y es importante tener en cuenta para esta función que la x está elevada a la 1. O sea que esto con x al cuadrado no funciona. Es 1 sobre x. Y su integral es logaritmo natural del módulo de x, o en esta clase te permiten poner directamente el logaritmo natural de x sin usar el módulo, ¿sí? Una opción o la otra son ambas correctas, aunque la correcta es esta porque la x tiene un dominio, el logaritmo tiene un dominio restringido y poner módulo hace que esa restricción se evite porque tomamos al valor que le podemos poner adentro de la x como positivo. Pero bueno, podés responder así o podés responder así. En general los profes responden de esta forma. Pero repito, es para x a la 1. Si fuera x al cuadrado, en breve te lo explico. X al cubo, en breve te lo explico. Y por último tenemos a la x, o sea, un número cualquiera, el integral de, no sé, por ejemplo, 2 a la x, delta x, cuya integral es, mira, queda exactamente igual, o sea, la constante elevada a la x, o sea, en este caso sería 2 a la x, dividido por el logaritmo natural de la constante, o sea, el logaritmo natural de 2, más c, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con el resto, tipo las que faltan. Fíjate que la tabla de integrales, que vos tenés que leer esta parte para poder responder esta, en la parte que es de las funciones elementales no está logaritmo, pero eso no lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver cuando veamos el método de partes. Tampoco está raíz cuadrada o raíz de cualquier índice. Tampoco está, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x a la algo. Entonces vamos a ver propiedades para integrar cuando tenemos un poco más de cosas dentro de la integral. Vamos primero entonces con un número multiplicando a la función dentro de la integral. Y vamos a agregar algo, es multiplicando o dividiendo. Supongamos que tenemos que calcular la integral de una constante multiplicado por una f de x. En este caso la constante no está actuando como término independiente y es por eso que no la vamos a integrar como el primer eslabón de la tabla. Lo que vamos a hacer es sacar la constante fuera de la integral. Y vamos a hacer la integral de la función únicamente y lo que quede integrado va a multiplicar a la constante. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo que calcular la integral de 2 por el seno de x delta x. Bueno, antes de aplicar la tabla vamos a acomodar y esto implica que este 2 sale para afuera. Entonces queda 2 por la integral del seno de x delta x. ¿Sí? O sea que apliqué lo que hasta acá, la definición de un número multiplicando una función en la integral. Y ahora voy a la tabla de integrales y me fijo cómo es la integral del seno de x. Vamos a la tabla, la integral del seno menos coseno. Entonces ahí directamente en el lugar de integral del seno de x pondré menos coseno de x. Como apliqué la tabla, ya no pongo la s ni el diferencial. Y le agregamos sumando un más c. En un próximo paso podemos multiplicar, por ejemplo, acá 2 por menos 1, si tengamos en cuenta que este menos es un menos 1 que multiplica, y nos queda menos 2 por coseno de x más c. Lo único que hace esto es ordenar, ¿sí? Pero fíjate cómo actúa esto de sacar el número afuera. Otro ejemplo, tenemos un número que está multiplicando, sale para afuera como 1/3 por, y nos queda la integral de x al cuadrado delta x. Vamos a la tabla de integrales para ver cómo se integraba esto. Y era lo de 1 sobre el exponente más 1 por x elevado al exponente más 1. En este caso el exponente es el 2. Entonces, esto me quedaría 1/3 por, e integrando x al cuadrado nos queda 1 sobre 2 más 1 por x elevado a 2 más 1. Y no olvidemos, más c. En un próximo paso podemos multiplicar 1/3 por 1/3, que es 1/9, x al cubo más c.
¿Va la idea de cómo actúa el número cuando multiplica? Vamos con un número que divide. Por ejemplo, que tengan f de x dividido una constante. Eso también puede suceder. Y en ese caso la constante también sale para afuera, pero como 1 sobre la constante multiplicando a la f de x delta x. Vamos con un ejemplo. A ver. Supongamos que tenemos que resolver la integral de x a la cuarta sobre 3 delta x. Bueno, antes de integrar x a la cuarta, ese sobre 3 tiene que salir fuera de la integral. O sea que quedaría un tercio. Fíjate que no sale como 3 multiplicando, pues está dividiendo. Entonces sale como un tercio, 1 sobre la constante. Por la integral de ¿quién? ¿Qué quedó? Si este se fue, quedó x a la cuarta delta x. Y esto quiero que veas, que lo que tiene que quedar dentro de la integral tiene que ser exactamente algo que esté así escrito en la tabla. Está bien que no tenemos x a la cuarta, tenemos x a la n, pero tiene que estar esto, que es la función a integrar, tiene que estar escrita igual a como está en la tabla. Si tiene alguna modificación, algo multiplicando, algo dividiendo, tengo que acomodar para que quede solita dentro de la integral y recién ahí integrarla, ¿sí? Y si sabemos que la integral de x a la cuarta, lo vimos anteriormente, se resuelve como 1 sobre el exponente más 1, 4 más 1, 5, por x elevado a el exponente más 1, que también es 5. Y esto más la constante. En un próximo paso puedo hacer un tercio por un quinto, que es un quinceavos, x a la quinta más c. Así con cualquier número que divide, lo sacás como 1 sobre. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tengo uno multiplicando y uno dividiendo? No sé, se me ocurre. La integral de 2 por el seno de x dividido 3 delta x. Bueno, los vamos a sacar al mismo tiempo. O sea, saco el 2 multiplicando y el 3 como un tercio. O simplemente puedes sacar el 2 tercios. Va de vuelta lo que dije antes, lo escribo. Puedo sacar el 2 multiplicando y el 3 como un tercio. O sea, hago las dos propiedades al mismo tiempo. El número que está arriba sale multiplicando. Y el que está abajo como 1 sobre su valor. Y eso me queda como la integral del seno de x delta x, multiplicado, perdón, por la integral del seno de x delta x. Fíjate que ahora tengo esto que está escrito exactamente igual que en la tabla y ya lo puedo integrar como menos coseno de x más c. Pero queda multiplicado por este 2 por un tercio. ¿Sí? Entonces puedo hacer 2 por un tercio, que es 2 tercios, y ya que estoy lo multiplico por el menos 1 de la integral del número que multiplica el coseno, así que me quedaría menos 2 tercios por el coseno de x más c. Pero también podrías pensar lo que dije antes, o sea, sacar el 2 sobre 3 directamente como 2 tercios por la integral del seno de x delta x. Se te puede haber ocurrido esto y te ahorras un paso que es el de multiplicar 2 por un tercio. Pero es exactamente lo mismo. Porque yo ahora integro el seno de x y la integral del seno sigue siendo menos coseno. Y por regla de signos, más por menos sigue siendo menos 2 tercios por coseno de x más c. O sea que fíjate que llegamos a exactamente lo mismo. ¿Y qué tiene? ¿Un renglón menos? No, ni siquiera. Es lo mismo porque está ubicado un poquito más arriba. Es lo mismo. Así que vos elegirás cuál es el camino que te parece más simple o cuál es el que te gusta más porque llegas a la misma conclusión. ¿Cómo hacemos para integrar raíces? Bueno, a partir de acá lo que vamos a ver es cómo acomodar la función que está dentro de la integral para poder integrarla. Porque si tenemos raíces, no está eso en la tabla, así que no lo podemos integrar de una. Ahora, lo que deberías recordar es que la raíz enésima de x elevado a c se puede reacomodar como x elevado a c sobre n. Es decir, que las raíces son potencias con exponente fraccionario, con potencias que son fracciones. Entonces, tenés que recordar que el exponente que tenía la x va a ser el numerador y el índice de la raíz va a ser el denominador. Muchas veces numerador y denominador no hay, entonces acá recordemos que si no hay c, o sea, si no hay exponente, quiere decir que el exponente es 1. Siempre que la x no esté elevado a nada, está elevado a algo, a 1. Y si no hay n, lo que no hay es índice de la raíz, y eso implica que n es 2. Entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, pasar la raíz cúbica de x al cuadrado a potencia fraccionaria, lo haría como x elevado a 2 sobre 3. ¿Ves? El índice de la raíz es el denominador de la fracción, el exponente de la x es el numerador.
Ahora, ¿de acá a acá integré? No, solo acomodé, solo lo escribí de una forma más cómoda para poder aplicar la integral de esto. Y cuando aplico la integral de eso, ¿qué es lo que aplico? La integral de la potencia, la integral de x a la n, ¿sí? Entonces, vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos raíz cuadrada de x. ¿Cómo lo puedo reescribir? Bueno, fíjate, no tenemos índice, o sea que vendría a ser el índice 2. No tenemos exponente, es decir, que el exponente sería 1. O sea que esto equivale a x a la 1 medio, ¿sí? Bueno, sabiendo esto entonces, en el momento cuando te toque integrar, por ejemplo, la raíz cuadrada de x, vos vas a decir, ok, yo esto así no lo puedo integrar, porque la tabla no lo tengo. Pero lo puedo reescribir como x a la 1 medio delta x. De acá a acá lo único que hice fue reescribir de forma equivalente la expresión. Y ahora sí integro como potencia. ¿Y cómo era? 1 sobre el exponente más 1 por x elevado a el exponente más 1. Y todo esto más c. Si yo hago 1 medio más 1, eso me da 3 medios. Por x elevado a 1 medio más 1, que también es 3 medios, más c. Y para seguir acomodando, 1 dividido 3 medios es 2 tercios. ¿Sí? Cada vez que te toque hacer 1 dividido a sobre b, esto equivale a la fracción del denominador invertida, a b sobre a. O sea que 1 sobre 3 medios es equivalente a 2 tercios por x a la 3 medios. Y por supuesto más c. Y si querés acomodar un poquito más todavía, podemos pasar de vuelta la potencia fraccionaria a raíz. Entonces esto me quedaría como 2 tercios por, y quedaría una raíz que va a tener índice 2, porque fíjate que el denominador es 2, de x elevado a 3, que es el numerador de este exponente. Y todo esto más c. ¿Sí? Podés responder esto o podés responder esto. Ambas expresiones son equivalentes. Vamos con otro ejemplo. Suponete que queremos hacer la integral de la raíz cúbica de x al cuadrado. Bueno, nuevamente, ¿puedo integrar esto? ¿Está en la tabla? No. Tengo que acomodar. ¿Cómo acomodo? Bueno, escribo a la raíz como potencia fraccionaria, donde el 2 es el numerador y el 3 es el índice, el denominador. Integro como potencia 1 sobre el exponente más 1 por x elevado a el exponente más 1, más la constante. 2 tercios más 1 es 5 tercios por x elevado a 5 tercios más c. Y bueno, ¿cuánto es 1 dividido 5 tercios? Por lo que vimos acá, es la fracción invertida, o sea, 3 quintos. Y pasando la raíz, la potencia fraccionaria a raíz, quedaría raíz cúbica de x a la quinta. ¿Sí? ¿Va la idea? ¿Se repite todo el tiempo lo mismo? Fíjate entonces que de acá a acá, la s de integral no la saqué. ¿Por qué? Porque no integré. Recién de acá a acá apliqué la tabla de integrales y ahí se sacó la s. Bien, ¿qué otro tipo de funciones tenemos que acomodar? Las funciones de tipo 1 sobre x a la n. Con n distinto de 1. A ver, ¿qué es este título? ¿A qué me refiero? Vimos en la tabla de integrales que la integral de 1 sobre x delta x, cuando la x tiene potencia 1, se integraba como el logaritmo natural del módulo de x más la constante, que si querías acá podías poner logaritmo natural entre paréntesis de x, ¿no? Habíamos comentado. Bueno, ¿qué pasa si tenemos que hacer la integral de 1 sobre x al cubo delta x? ¿Eso sería el logaritmo natural de x al cubo? No. Solo integro como logaritmo si en la x del denominador hay un 1 como exponente. Si hay otra cosa, hay que reescribir. Y lo mismo que pasó con la raíz. Vamos a pasar a potencia fraccionaria para poder, a potencia negativa, en este caso, para poder integrar, ¿sí? Para poder integrar como potencia. O sea, 1 sobre el exponente más 1 por x elevado al exponente más 1. Lo de siempre. Ahora, ¿cómo sería el cambio? Porque esto no es raíz. Siempre que tengas 1 sobre x a la n, esto equivale a x a la menos n. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que integrar 1 sobre x al cubo, no puedo, porque eso en la tabla de integrales no está,
pero sé que 1 sobre x al cubo lo puedo reescribir como x a la menos 3. ¿Sí? Y entonces ahora puedo integrar como potencia, porque esto sería 1 sobre el exponente más 1 por x elevado a el exponente más 1, más la constante. Y menos 3 más 1 es menos 2, así que queda 1 sobre menos 2 por x elevado a menos 2 más c. Bueno, esta cuenta da un medio, pero por regla de signos, más por menos es menos, así que nos queda menos un medio. ¿Y qué pasa con esto? Lo puedes dejar así si querés, o también puedes pensar que esto es esto y que lo puedes reexpresar de esta manera, como 1 sobre x elevado a la potencia, pero en positivo. O sea que, haciendo un paso más, quedaría 1 sobre x a la 2 más c. Y resolverlo así o dejarlo así da igual. Esto es un poquito más acomodado, un poquito más prolijo, por así decirlo. Vamos con otro ejemplo. Suponete que tenés la integral de 2 sobre x a la quinta. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un número que no es un 1 en el exponente? Aquí hay algo interesante a tener en cuenta que quiero que lo tengas en cuenta para siempre que tengas un número en el numerador y en el denominador esté la función, que si vos tenés a sobre b, esto se puede expresar como a por 1 sobre b. O también se puede expresar como 1 sobre b por a. Depende en el orden en que quieras acomodarlo. Entonces, si yo tengo 2 sobre x a la quinta, yo lo puedo expresar como 2 por 1 sobre x a la quinta. ¿Ves a lo que me refiero? Como separar el numerador del denominador mediante una multiplicación. Bueno, vamos a hacer eso entonces en este caso. Lo escribiríamos como 2 por 1 sobre x a la quinta. ¿Y para qué? Para darme cuenta que ese 2 lo tengo que sacar fuera de la integral. O sea, esto quedaría como 2 por la integral de 1 sobre x a la quinta. Que dicho sea de paso, la integral de 1 sobre x a la quinta es x a la menos 5, ¿no? Dijimos que acomodamos la integral de esa forma. O sea, esto sería 2 por la integral de x a la menos 5 delta x. Y recién ahora que dentro de la integral tengo una función que está en la tabla, aplico la tabla de integrales. Entonces esto me queda, el 2 queda. E integrando x a la menos 5 tendría 1 sobre el exponente más 1 por x elevado a el exponente más 1. Y todo esto más c. Entonces, quiero que veas algo. Acá dejé la integral. Acá dejé la integral. Acá dejé la integral. Acá dejé la integral. Recién acá no tengo la integral. Entonces, fíjate eso, ¿no? Durante todos esos 4 pasos que te marqué en verde, no integré nunca. Solo acomodé para que me quede dentro de la integral una única función que esté en la tabla de integrales. Eso es lo que tenés que procurar. Acomodar para que dentro de la integral te quede una función sola. Si tengo 2 funciones, si tengo un número multiplicando o algo desordenado que no esté como en la tabla, no puedo aplicar la tabla, no integré, no saco la S. Eso es re importante. Y bueno, como te venía comentando, ahora quedaría acomodar. A ver, queda 2 por 1 sobre menos 5 más 1 es menos 4 por x a la menos 4 más c. Después 2 por menos un cuarto sería esto. Lo puedes resolver simplificando o usando la calculadora si es que podés. Simplificando dividido por 2 te queda 1 y 2. Y por regla de signos te queda más por menos menos un medio. Y después x a la menos 4 lo puedo reescribir como 1 sobre x a la 4 más c. Así que listo. Ahí tenemos resuelta la integral. ¿Sí? Entonces, siempre que tengas x en el denominador, tenés que reescribirlo como x en el numerador, pero con potencia negativa. Y si hay un número multiplicando, lo sacamos para afuera como todo lo que venimos aprendiendo hasta ahora. ¿Sí? Incluso si hay un número dividiendo. A ver, otro ejemplo. Si tenés, por ejemplo, la integral de 1 sobre 3 por x a la quinta, o vamos al cuadrado mejor. Ahí está. Así hacemos algo distinto. Bueno, ahí el 3 se saca para afuera. Y te acordás que aprendimos que si estaba en el denominador sacaba como un tercio, ¿no? O sea, esto sería un tercio por la integral de lo que quedó. O sea, la integral de 1 sobre x al cuadrado delta x. Que lo tengo que reacomodar. Porque esto sería un tercio por la integral de x a la menos 2 delta x. Y bueno, ahora sí que ya tengo una integral, una función que está en la tabla, integro como potencia. Esto sería un tercio por 1 sobre el exponente más 1
por x elevado a el exponente más 1, más c. Y bueno, esto quedaría como 1/3 por 1 sobre menos 2 más 1, que es menos 1, por x elevado a menos 1, más c. Y acumulando un poquito más, podemos hacer 1/3 por menos 1, que da menos 1/3. Y x a la menos 1 sería 1 sobre x a la 1, que como es a la 1 no hace falta que lo pongamos, más c. Y ahí quedó resuelta la integral. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? ¿Qué más de mezcla de cosas puede haber? Que tengas una raíz en el denominador. O sea, por ejemplo, que tengas la integral de 1 sobre la raíz cúbica de x delta x. Bueno, toma apunte, bueno, asumo que todo lo que voy diciendo lo vas copiando, pero toma apunte especial de este caso, porque sería como una mezcla de las dos cosas. Y se resuelve en este orden. Primero, la raíz la escribo como exponente fraccionario, pero queda en el denominador. O sea que esto sería la integral de 1 sobre x elevado a, y tenemos exponente 1, índice 3, o sea, elevado a 1/3. Y en un próximo paso, la potencia que está en el denominador se escribe como potencia negativa con x en el numerador. Y eso es lo que quiero que tengas en cuenta, ¿no? Esto que te puse acá, este pasaje de n de 1 sobre x a la n a x a la menos n, lo puedes hacer siendo n un número entero, como el 3, el 5, con los que ya hemos trabajado, o con una fracción. O sea, yo tengo 1 sobre x y luego una fracción, queda como x elevado a menos esa fracción. O sea que esto lo puedo reescribir como x a la menos 1/3 delta x. Y ahora integro como potencia, es decir, 1 sobre menos 1/3 más 1 por x elevado a menos 1/3 más 1, más la constante. Y bueno, menos 1/3 más 1 es 2/3, así que queda 1 sobre 2/3 por x a la 2/3 más c. Y 1 sobre 2/3 ya sabemos que es 3/2, la fracción invertida. Y si querés, x a la 2/3 lo puedes volver a escribir como raíz, donde el índice de la raíz es el 3 y la potencia de la x es el 2. Y todo esto más c. Y listo. Ahí tenemos una mezcolanza bastante interesante resuelta también. Así que si tenemos raíces o tenemos x en el denominador, tenemos que acomodar y acá tenés todos los ejemplos posibles.